Mucho que platicar en términos electorales de esta elección de Puebla y de otras cosas. Yo le agradezco mucho al consejero del INE, Marco Antonio Baños, que esté con nosotros. Marco, gracias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Manuel, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu auditorio. Oye, es una elección inédita esta de Puebla, no solamente por la circunstancia trágica que la antecede, la muerte de la gobernadora, un periodo que tenía apenas 10 días tenía ella en el cargo, sino porque va a ser el INE quien organice este proceso electoral. ¿Cómo se están preparando? Porque Puebla fue una de las elecciones más calientitas, si no es que la más calientita el año pasado. Mira, fue un hecho muy lamentable el accidente en el cual perdió la vida la gobernadora y su esposo. Se tomó la decisión finalmente de que fuese el Instituto Nacional Electoral quien organizara la elección. Como sabes, en febrero tomamos ya las decisiones correspondientes. No tuvimos como mucho tiempo para entrar a muchos preparativos, pero debo decirte que el proceso electoral va avanzando de manera correcta. Lo acabas de mencionar. En 2 días más habremos de sesionar en el Consejo Local del INE en Puebla para registrar a los candidatos, y el día 31 arrancan las campañas, terminan el día 29, y en forma paralela llevamos otros 5 estados. En esos otros 5 estados se eligen, salvo Baja California, que se elige gobernador, los ayuntamientos, el Congreso. En los otros son ayuntamientos o Congreso. Estamos hablando de 142 cargos, incluidos 5 municipios que tendrán elecciones extraordinarias también en Puebla, en estas 6 entidades federativas. Estamos hablando de más o menos 13.6 millones de mexicanos que podrán ir a las urnas el próximo 2 de junio para elegir en estas distintas responsabilidades. Por fortuna, te diría, vamos avanzando de manera correcta, salvo Puebla. En los demás estados somos coadyuvantes con los órganos electorales. Es que esa es la diferencia, porque en Puebla sí les toca a ustedes, muy a pesar de algunos. Hay quienes no querían que el INE se metiera en esta elección. Hay quienes, por el contrario, señalaban que el Instituto Electoral Estatal estaba en manos de un grupo político o cercanos a un partido político. ¿El INE cómo se va a preparar? Porque, decía, fue un contexto muy ruidoso el del pasado proceso electoral. Hubo señalamientos, vaya, la elección terminó en el Tribunal Electoral y uno de los contendientes, el candidato de Morena, PT Verde, Miguel Barbosa, ya compitió, es decir, trae una dosis no solamente de mucho ruido, sino incluso de morbo y un historial de violencia. Sí, vamos a organizar una elección, te lo aseguro, de manera impecable. Nosotros decidimos la asunción de la elección, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Colima, donde también hicimos una elección de gobernador, pero fue por mandato de una sentencia del Tribunal Electoral. Ahora fue una decisión del Instituto a traer esa elección, pero hemos desarrollado todas las acciones de preparación necesarias, incluso con las autoridades que se encargan de los temas de la seguridad pública, para evitar que algunas circunstancias que se dieron particularmente en la capital del estado de Puebla vuelvan a ocurrir. ¿Es un foco rojo, Puebla? No es un foco rojo. Debo decirte que incluso en el proceso pasado solo fueron en rigor alrededor de 13 secciones electorales en las cuales tuvimos problemas con un universo global de 65 casillas de más de 4.600 que se instalaron en el 2018. Pero Miguel Barbosa decía que había habido fraude en ese proceso electoral. Fue una discusión larguísima, lo dijiste bien, terminó en el tribunal, pero creo que es importante que los ciudadanos tengan muy claro que el proceso electoral del 2018 terminó. El tribunal al final, aunque haya sido por una mayoría de los magistrados, declaró la validez de esa elección. Se instaló el gobierno del estado de Puebla, estuvo 10 días en el cargo la gobernadora y lamentablemente tuvo este accidente. Aquí estamos en una elección extraordinaria que en rigor debería de ser una elección ordinaria. ¿Pero por qué es una extraordinaria? Porque como empezamos en febrero el proceso electoral, tuvimos que comprimir los plazos para poder terminar en tiempo y forma al 2 de junio. Y evidentemente la Constitución también habla, la Constitución local de Puebla, de una elección de carácter extraordinario. Pero yo sí te diría, hay un entorno distinto a lo que pasó con la conflictualidad de finales del proceso electoral del 2018 en el estado de Puebla, y hasta el momento no hemos registrado ningún incidente de violencia, ninguna situación que impida el desarrollo del proceso. Bueno, todavía no empiezan las campañas, ¿no? Van a empezar en breve, pero sí te diré que el entorno es distinto. Es distinto. Debo decirte que, por ejemplo, para la instalación de las casillas hemos visitado los locales donde las vamos a montar y la gente nos está apoyando. Solo tuvimos algunas
inquietudes de algunos directores de escuelas donde habíamos instalado casillas, que fueron donde se dieron estos actos de violencia lamentablemente en el 2018, pero hasta el momento ya tenemos todo listo para el tema casillas. Vamos evidentemente al tema de las campañas, pero estamos confiados que la logística que está desplegando el instituto, el apoyo que tenemos de autoridades locales y federales, nos va a llevar a garantizar un clima de paz. ¿Y se van a ir a vivir para Puebla estos 60 días de Pues campaña? Sí, de hecho estamos yendo con mucha frecuencia, 2 o 3 veces por semana, varios de los consejeros, particularmente Pamela San Martín y un servidor, que coordinamos las comisiones competentes en esta materia. No te quiero comprometer, pero ya que estás acá, te quiero preguntar. Claro. Está sobre la mesa la discusión de la revocación de mandato. Y una de las aristas más polémicas pasa por la fecha de esa revocación. El presidente, ya lo sabemos, quiere revocación de mandato, vaya, lo prometió en campaña, es uno de sus compromisos o de sus promesas. La oposición dice no. Sí a la revocación, no esa fecha, no que sea concurrente con el proceso electoral. En términos del árbitro electoral, ¿qué tan fácil o difícil sería organizar una elección donde apareciera en la boleta el rostro del presidente el día de la elección? ¿O qué tan complejo sería organizar todo otro proceso electoral en otra fecha? Bueno, veo que eres fiel a tu tradición de provocarme en temas que son complejos. Sabes que la autoridad electoral tiene la responsabilidad de organizar las elecciones que correspondan de acuerdo con la ley, pero es un tema que tiene que ser discutido con amplitud, porque una revocatoria de mandato de entrada en algunos países de América Latina donde está regulado, señaladamente Venezuela incluso, acabas de dar una nota larga sobre el tema de Venezuela, pero ahí está regulado la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato como tal es un mecanismo que suelen promover los ciudadanos frente a los gobernantes. Sí. Difícilmente vas a encontrar un procedimiento en el cual el propio gobernante llame a que los electores le digan si quiere o no permanecer ahí. Ese es, creo que, uno de los puntos centrales que se van a discutir. Luego, meter una revocatoria de mandato aparejada a una elección de carácter intermedio para renovar la Cámara de Diputados, pues tiene algunas implicaciones importantes, y esas valoraciones políticas son las que están haciendo los legisladores en este momento. Vamos a ver qué decisiones toman. Pero en términos del árbitro, el árbitro, te diré, nosotros técnicamente, si la revocatoria se aprueba para las elecciones del 21, la autoridad podría, sin mayores complicaciones. En junio, en julio, en agosto, en septiembre, en diciembre, el mes que sea, el INE tiene la capacidad para organizar. Es que son dos cuestiones. Una es la posibilidad de que sea en la misma fecha de las elecciones intermedias o en una fecha distinta. En cualesquiera de los escenarios, la autoridad podría organizarlo, teniendo evidentemente un marco normativo específico. Y en términos de costo, porque el presidente ha argumentado que para qué gastar, de por sí es costoso organizar un proceso electoral. Pues mira, es más costoso no organizarlo, por supuesto, pero en términos del costo, pues estamos hablando de que colocas otra boleta, colocas otra urna, más o menos un 25-30% de costo adicional de una elección normal, lo que significaría organizar la revocatoria de mandato aparejada, y si no, pues tendrías que pagar un proceso prácticamente completo, que sería capacitar funcionarios, instalar casillas, comprar materiales electorales, un conjunto de situaciones que conlleva la organización de una elección. Es un tema interesante para el país. Ojalá que los legisladores tomen la mejor decisión por las diversas implicaciones que tiene, más que las logísticas, las otras que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político mexicano. Consejero Marco, como el INE casi no tiene cosas que hacer, los partidos políticos, que andan bastante desorganizados, algunos de ellos, le van a pedir al Instituto Nacional Electoral que organice sus procesos electorales internos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿El INE va a aceptar, por ejemplo, el caso del PRD, el caso del PRI? Mira, la que tenemos ya en curso es la del Partido Revolucionario Institucional. Presentaron una solicitud. Originalmente ellos querían que la jornada comicial interna se celebrara el día 21 de julio. Les hemos respondido que no estamos en esa condición porque estamos terminando los procesos electorales locales y tenemos otro conjunto de actividades de la institución, así que será un poquito más adelante. Por eso movieron la fecha 1 de septiembre. Nosotros les dijimos que el 21 de julio era demasiado complejo para el INE, fue la respuesta formal que les dimos la semana pasada, y ellos han respondido el día de hoy diciendo que podría ser entonces el 1 de septiembre.
con un detalle que es importante. Ellos están en el compromiso de definir el listado de los electores internos del PRI que participarían. Básicamente será con base en el padrón de los militantes de este partido, pero tendrá que ser revisado por el Instituto Nacional Electoral y nosotros lo tendremos que tener con suficiente antelación para poder integrar casillas en el lugar que ellos lo determinen. Debe ser una cantidad específica de casillas que lo tienen que señalar ellos en el convenio y nosotros proceder a la logística específica. Me decía el otro día el dirigente del PRD, bueno, ya ves que tiene una dirigencia ahí colegiada, es un caso medio extraño con lo que queda del PRD, sí, que ellos buscarían que el INE les apoyara en la organización de su elección y que fuera a través de urna electrónica. ¿Esto se puede, no se puede? Depende el número de casillas que ellos quieran instalar. El PRD en el 2014 organizó una elección que fueron 8,268 casillas a nivel nacional en 589 municipios más o menos. Eso fue lo que ellos nos pidieron, les costó 108 millones de pesos que les fueron descontados de las prerrogativas. En el caso del PRI no nos han dicho el número de casillas, pero el PRD nos ha dicho, bueno, usa alguna aplicación de tipo informático o mecanismos electrónicos. Tenemos un cierto universo de las urnas electrónicas que el INE ha desarrollado de manera, digamos, provisional como para las pruebas pilotos del voto electrónico y esas son las que podríamos utilizar. Vamos a ver qué determinación se toma también en el caso del PRD. Lo que estamos queriendo nosotros es que las elecciones internas de los partidos no se vayan a colocar en algún momento importante de las elecciones locales para que los actos de proselitismo interno pues no vayan a contaminar los procesos electorales locales. A nosotros nos importaría también, te quiero decir esto, que la elección, por ejemplo, del PRD pudiera ser con mecanismos electrónicos. ¿Por qué? Porque creo que es importante transitar del voto manual, del voto como lo tenemos actualmente, hacia una aplicación informática que te permita agilizar la recepción de los votos, la contabilidad de los votos y por tanto la presentación de los resultados. ¿Podría ser una prueba entonces? Sí, yo creo que sí. Oye, así sale bien con el PRD, que de por sí tienen procesos electorales un poquito complejos. Internos. Sí, los partidos son complicados, sí, todos por igual. Si sale ahí, pues ya, sí, prueba superada. Déjame preguntarte otra cosa, pasa por el dinero también, la lana, los partidos. Hay una propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para que se reduzca el financiamiento público a los partidos. ¿Cómo lo ves? Han hablado del 50% menos. Creo que hubo un despropósito en la reforma electoral del 2014 cuando se homogeneizó la fórmula de cálculo para el financiamiento a nivel federal y estatal. Los partidos duplicaron el monto del financiamiento del 15 para adelante. Entonces, creo que es correcto, pero tiene que tomarse en cuenta que en México fundamentalmente los partidos políticos tienen dinero para su funcionamiento del erario público. Entonces, nada más hay que cuidar ciertos aspectos para evitar que el dinero que pudiera venir de cuestiones ilícitas, por decirlo de alguna manera, sea quien gobierne la vida interna de los partidos. Ahora, los partidos también tienen claro que una buena parte del dinero que reciben hoy se va al pago de multas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos tuvieran, por ejemplo, una contabilidad más ordenada y se apegaran un poquito más a ciertas cuestiones de ley, difícilmente tendrían el universo de sanciones que tienen ahora. Multas que pagamos, por cierto, los ciudadanos, ¿no? Porque pues sí, porque al final de cuentas tus impuestos que se traducen en esa materia a financiamiento de los partidos, pues termina en el pago de algunas multas. Marco, mucho siempre que platicar contigo. Gracias. Vamos siguiendo los procesos electorales y lo demás que rodea, que no es poco, al Instituto Nacional. Pues felicidades Electoral. Y mucho éxito en este nuevo espacio, lo vas a hacer muy bien. Muchas gracias, consejero. Es el consejero Marco Antonio Baños. Nos vamos a un corte, una pausa y volvemos. Hay más República MX.